El poder purificador del Mesías. En Levítico 10:10 leemos que está prohibido al sacerdote hebreo ministrar en el santuario en estado de ebriedad, porque debe estar en condiciones de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro. Además, el sacerdote debe instruir al pueblo para discernir entre los animales limpios y los no limpios, los que se comen y los que están prohibidos comer, entre las enfermedades contaminantes, como la aparición de la lepra y su tratamiento que aparecía en las casas y en las personas, así como también sobre los flujos de sangre o de semen y cualquier tipo de contaminación respecto a un cadáver. Además, la ley de Moisés instruía al pueblo para que se aparte de todas las costumbres de los pueblos paganos, de tal manera de que ellos no sigan la idolatría, las relaciones sexuales inmorales, jurar falsamente por la divinidad, mezclar semillas, cocer, por ejemplo, carne con sangre, o tejer con hilo y con lana. Todas estas formas de desorden, ¿no?, eran sancionadas y vistas como una profanación a Dios, que quería un pueblo santo, que tenía ese propósito de constituir en este mundo una nación diferente, como está escrito: sean santos porque yo soy santo. Levítico 11, verso 44. Pero para lograr esta comunión tenían que apartarse de toda transgresión y tenían que apartar a todo violador de la ley de la comunión con ellos. Incluso tenían que realizarse ofrendas de expiación y arrepentimiento para que Dios no los abandone y no se desenvaine la ira de Dios contra ellos. Entonces, ser puro era un problema de nunca resolver entre los piadosos judíos. Por eso muchos con lágrimas leían el Salmo 24:3, que dice: ¿quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién estará en su lugar santo? Este problema había comenzado cuando el hombre pecó y se hizo impuro y profano delante de Dios. Por eso fue necesario que sea echado del Edén para que no contaminara las otras cosas sagradas del huerto. Así, el hombre inmundo contaminó a todo el mundo, a toda la creación de Dios, y él mismo se contaminó desde adentro. No podía acercarse a Dios ni a las cosas sagradas. Incluso a Moisés se le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que pisas es tierra santa. Éxodo 3:5. Manoa, el padre de Sansón, se estremeció cuando comprendió que había estado delante de la presencia del ángel del Señor, y le dijo a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Usa fue fulminado por tocar el arca de Dios, porque fue visto como una temeridad y Dios lo eliminó en el acto. Segunda de Samuel 6, versículo 7. En definitiva, el ser humano no podía ver a Dios ni acercarse a las cosas santas. Por eso Dios exigía una santidad especial del pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando les entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí, cuando debían ministrar los sacerdotes en el tabernáculo santo del desierto y después en el templo. Pero todos estos rituales de purificación, ya sea mediante el agua, la sangre o el fuego, no podían hacer perfectos a los impuros. Aún
aunque muchos insistan en la santificación mediante abluciones, mediante lavados de agua, mediante derramamientos de sangre de gallos blancos, todo eso no puede hacer perfecto al impuro. Entonces, ¿cuál era el camino que Dios tenía? El camino o la respuesta a este problema aparece con la aparición de Jesús, quien comía y bebía con los pecadores, a quien se le dijo: ¿por qué te juntas con gente de mala reputación, como los publicanos, como las mujeres de mala vida? Y Jesús le respondió: porque los sanos no necesitan de médico, pero yo he venido a buscar a los pecadores para conducirlos al arrepentimiento. Mateo 9, versículo 13. Una mujer se le acercó a Jesús con un flujo de sangre que padecía. Y cuando ella tocó su manto, al instante ella fue curada. Marcos 5, 28. En vez de que ella contamine al maestro, ella fue sanada por el poder purificador y sanador del Mesías. Un leproso le pidió a Jesús que lo sane, y Jesús extendió su mano y le tocó y le dijo: sé limpio, y al instante quedó sano de su lepra. Mateo capítulo 8, versículo 3. En otra ocasión, le cuestionaron a Jesús por qué sus discípulos estaban comiendo sin el ritual de lavarse las manos. Él les planteó otro problema aún más grande. ¿Cuál es la verdadera contaminación y de dónde proviene? Del corazón humano, porque de ahí sale toda clase de maldades y toda clase de pecados, y se consumen en adulterios, en homicidios, en borracheras, en orgías, etcétera, etcétera. Porque la comida que entra al cuerpo, el propio organismo lo absorbe, los nutrientes, y los desechos los expulsa por el estiércol. Pero no hay un sistema que limpie el mundo del pecado, que haga limpio al inmundo. Entonces Jesús mostró que Él es a quien Dios ha puesto como Mesías, y Él es el catalizador del hombre para ser purificado de sus pecados. Cuando las autoridades cuestionaron a un ciego de nacimiento que Jesús había sanado y le dijeron: ¿cómo es posible que ese hombre pecador te haya sanado? Explícanos. Él respondió: no sé si es pecador o no, pero una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. San Juan capítulo 9, versículo 25. Los resultados muestran que Jesús es el purificador. Los resultados de transformación de cientos y miles de vidas a lo largo de la historia demuestran verdaderamente que Jesús es el Mesías, porque Él ha no solamente sanado, sino que ha restaurado, ha purificado y ha santificado generaciones de generaciones, vidas que estaban perdidas y que ahora han sido rescatadas para Dios. Porque a partir de Jesús aparece un poder santificador divino que nosotros llamamos el Espíritu Santo de Dios, que interviene en las personas para limpiar la inmundicia de nuestro pecado y transformarnos en santos, en parte del pueblo de Dios, en criaturas restauradas a la imagen del Creador, para tener una comunión íntima con el Santo. Bendito sea su nombre. El apóstol Pablo les recuerda a los hermanos en Corintio que antes muchos de ellos eran fornicarios, idólatras,
adúlteros, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, estafadores, pero que ahora han sido lavados. Han sido lavados y santificados por la palabra del Evangelio, en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, versículo 11. Y el mismo apóstol en el capítulo 7 dice que la mujer creyente no se separe de su marido incrédulo, pues puede santificarlo a él y a sus hijos. Primera de Corintios 7:14. Porque mayor es el Espíritu de Dios que está en el creyente que el espíritu de impureza, de rebeldía y de pecado que está en el mundo. Jesús dijo: el templo es mayor que el oro del templo, así como el altar es mayor que la ofrenda, porque la ofrenda es santificada en el altar. Así también el Mesías es mayor que todos y que todo, y en él somos purificados y santificados por medio de la fe. Esto ya lo habían visto los judíos después de la destrucción del templo. La historia nos cuenta que el judío Yohanan ben Kakaí, que fundó una academia en Yamnia después del 70, había dicho: ni el cadáver contamina, ni las cenizas de la vaca roja purifica. Es Dios quien ha ordenado hacer estas cosas. También sabemos por la historia de aquella joven judía llamada Anina ben Dosa, quien recorrió su pueblo con el cadáver de una serpiente entre sus manos, pregonando: no es la serpiente la que mata, sino el pecado. Todos estos avisoraron que todos los actos de purificación que se hacían en realidad no eran perfectos, sino que de donde venía la verdadera pureza y quien verdaderamente podía transformarlos de impuros en puros, de inmundos en santos, era Dios mismo quien había preparado estas cosas, como un educador enseña a través de ejemplos y de símbolos. Ahora, llegados los tiempos de la madurez espiritual, Dios envía a su Hijo, a Jesús, el Mesías, como el catalizador y purificador de nuestros pecados. Es a partir de Jesús que las cosas cambian. No se trata de que el judío ahora puede comer cerdo o que puede dejar de guardar el Shabbat, sino de que la verdadera purificación, que la fuente de la santificación no son esas cosas, ni esos ritos, ni esos elementos, sino es Dios mismo quien mediante su Mesías nos purifica. Porque a Él Dios ha escogido para que sea el juez de todos los hombres en el día final. Y Él, como juez, perdonará pecados y condenará también a los impuros. Él mostrará en aquel día quién es justo y quién es malvado, quién sirve a Dios y quién no le sirve, quién le ha obedecido y ha creído y quién le ha rechazado y le ha negado. Por eso, amigos míos, Jesús es el Mesías,